Muy bien, entonces esta es la arquitectura que has descrito, es la que está funcionando como un gran alimento intelectual, vamos a decirlo así, a la reunión de los jefes de Estado, y ellos ya decidirán en lo más alto si esas posturas, ese tipo de iniciativas, algunas funcionan, algunas no, pero ¿por qué no entramos ahora sí en lo que es la sustancia? Los tres grandes bloques que se discutieron en el T20 fueron tema financiero, la crisis financiera mundial, las instituciones financieras, el Fondo Monetario, etcétera. El tema mexicano que creo que todos celebramos de meter el crecimiento verde como un gran ingrediente, y un tercer capítulo muy grande, quizá el más grande de todos, que es el de la gobernabilidad a nivel internacional. Cómo gobernar al planeta, cómo hacer que las decisiones de los estados funcionen, ir proponiendo soluciones a las sociedades. En el primer capítulo, en el financiero, es donde, bueno, lo que le da nacimiento, de hecho, al G20, pero que ahora se ha hecho crítico con la situación imperante, pues ya de prácticamente 2 años en Grecia, que no termina de resolverse, las preocupaciones que hay sobre la zona euro, y ahí, ¿cuáles fueron las principales conclusiones a tu juicio de este grupo de expertos? Yo creo que O propuestas también. la principal conclusión, que en sí es una propuesta, es que no pase lo que pasó en la última cumbre de Cannes, en Francia, de que toda la cumbre fue secuestrada por un diálogo bilateral entre el señor Sarkozy y la señora Merkel sobre el tema de Grecia y la crisis del euro. Los demás estaban como espectadores prácticamente. Exacto. Entonces, la recomendación y la conclusión es que no obstante el hecho de que seguramente habrá una crisis u otra crisis en los momentos en que se reúnen los jefes de Estado en Los Cabos, que se dediquen los jefes de Estado a discutir temas globales y no tratar de resolver temas ni regionales ni bilaterales. El hecho es Pero que ahí te interrumpo un momento, ¿se pueden escapar los jefes de Estado? ¿No los van a abuchear literalmente si no entran en el tema griego, en el tema del euro? Yo creo que es muy, no sé quién los pueda abuchear, quién los pueda criticar. El hecho es de que ya hay suficientes jefes de Estado dentro de los 17 países que forman la eurozona y los 27 que forman la Unión Europea para tratar de resolver esa crisis ellos y no meter ahí a todos los demás. Y a los argentinos. Bueno, los chinos todavía tienen una posición muy importante, pero ¿por qué Argentina? ¿Por qué México? ¿Por qué Indonesia? ¿Por qué Sudáfrica? Etcétera, ¿no? Entonces, las conclusiones en ese tema son fundamentalmente, la crisis euro se resuelve por los europeos. Antes, después, durante, pero no debe ser responsabilidad. Como tampoco debe ser tema algunos de los problemas financieros que hay en otras regiones del mundo en lo que se refiere a desequilibrios, financiamientos, deudas, déficits, etc. Esa es una. La segunda tiene mucho que ver con la agenda de las anteriores reuniones del G20, que se relaciona a las instituciones financieras internacionales, sobre todo el Fondo Monetario y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional tiene recursos insuficientes actualmente para hacer frente a los desequilibrios que hay en las finanzas internacionales y entre las economías de distintas partes del mundo. O sea, no posee la suficiente masa de recursos para ser banca de último recurso. Así es, lo que han llamado el bazooka, ¿no? Alguna cosa que puedan inyectar al sistema financiero internacional para que la crisis global, ya no la del euro, sino la crisis global que estalló en 2008, tenga una salida. Se estiman que el Fondo Monetario necesitaría más de un trillón americano, es decir... $1 millón de millones. $1 millón de millones. $1 millón de millones. $1 millón de millones de dólares para poder hacer eso, y de hecho tiene menos de la mitad. Entonces, una de las recomendaciones... hubo una serie de aportaciones recientes, incluyendo México. Bueno, han habido, salvo Estados Unidos, que es el más importante contribuyente, que no ha querido, y todavía el Congreso americano no acepta hasta ahora el incremento en la contribución estadounidense, y tampoco ha habido el reacomodo
de los asientos en la junta directiva, Las cuotas. que es lo que se había previsto para darle una voz y un papel más importante a los países emergentes, entre ellos México. Eso todavía está en ciernes, está en proceso. Entonces, otra recomendación, el Fondo Monetario necesita ya resolver este tema y los países miembros necesitan dotarlo de los recursos que requiere para poder hacer lo que necesita hacer. Que si no, vamos a tener siempre un déficit en las municiones que tiene la comunidad internacional para enfrentar crisis como la actual o las que pudieran venir en el futuro. Una tercera... Perdón, ahí te interrumpo por un detalle importante. ¿A dónde va esa inyección? Es decir, si efectivamente hay un acuerdo para que se dote al Fondo Monetario Internacional de ese trillón, ¿en qué se utiliza en términos directamente de subsanar la crisis global? No estamos hablando de específicas como Grecia u otras. Correcto. Bueno, depende mucho del tema, depende mucho del país y del tema. Por ejemplo, México tiene un crédito, lo que llaman un stand-by, con el Fondo Monetario Internacional de 70,000 millones de dólares. Ese dinero no lo hemos utilizado, no es dinero que se nos haya transferido, está en la panza del Fondo Monetario, pero está ahí para protegernos en caso de que haya algún desequilibrio de emergencia, alguna fuga de capitales, una corrida sobre nuestra divisa, etcétera. Bueno, esa es una parte de donde va ese tipo de aportación. La otra, y la más importante de hecho, es en inyectarle recursos al sistema bancario mundial, al sistema financiero mundial, para que los bancos puedan, tanto los bancos centrales sobre todo, puedan prestarle dinero a la banca comercial para que la banca comercial dé crédito a los consumidores y se reactiven las economías. Que ahí es donde estamos atorados. El gran problema actual de lo que está pasando en Europa es esta cuestión de que la receta de la austeridad y de la reducción del consumo no produce crecimiento económico. Lo único que produce es una depresión, una recesión, y con una recesión y sin crecimiento no hay manera de salir de esta trampa. Esa me pareció una de las discusiones más interesantes e importantes del T20 en cuanto a que llamar a la austeridad simplemente per se para reducir déficit no es una forma de salir de una crisis. Por lo menos históricamente no ha sido. Ahora, esto es una mantra de la señora Merkel. Ella es la que está empujando, Alemania está empujando esto por razones obvias. Quien está financiando o tendrá que financiar a la postre la recuperación europea de países como Grecia, Irlanda, Portugal, quizás España, Italia, es Alemania. Y Alemania no quiere meter más dinero de sus contribuyentes a esto, a menos de que estos países se aprietan el cinturón y realmente reduzcan su gasto y toda una serie de cosas. Entonces, depende de dónde va el dinero del fondo, pero el fondo, de hecho, es la reserva, es el Banco Central del mundo y es la reserva de recursos que se pueden utilizar en cualquier momento para atacar ya sea el problema de un país o de una región o del mundo entero. No, incluso esas inyecciones de recursos que vendrían del fondo podrían precisamente orientarse a crecimiento en ciertas regiones susceptibles de ello. Esa es la idea. No nada más a que los déficits en libros, digamos, queden muy bien y la gente esté muriendo de hambre en la calle o no tenga empleo, que está ocurriendo en Europa crecientemente. La idea es muy similar a lo que hizo la Reserva Federal, por ejemplo, en Estados Unidos, con el llamado QE, lo que llaman quantitative easing en inglés, ¿no? Es decir, inyectar recursos al sistema financiero para que se preste dinero, para que las empresas y los consumidores vuelvan a una actividad económica que después reditúa. Podemos calificar como aliviane cuantitativo en español. Pues no sé cómo se llama en español, cómo lo llamen los técnicos, pero aliviane cuantitativo. Pero esa es la noción, la noción es esa, ¿no? La noción es esa. Bueno, entonces esos fueron las principales discusiones. Hubieron otras de menos importancia, creo, desde el punto de vista de lo que fue la discusión financiera.
Entonces, está el Fondo de Estabilización también, la Junta de Estabilización Financiera, que es un tema que me parece esa es bien parte, importante. un poco parte del mismo tema de fortalecimiento de la arquitectura financiera, de gobernabilidad financiera. Cuando el G20 se creó a nivel de jefes de Estado, cuando se elevó a nivel de jefes de Estado, también se cambió lo que antes era una cosa llamada Foro de Estabilidad Financiera a una Junta de Estabilidad Financiera con la participación de todos los países del G20. Antes solo estaban los países ricos del G8. Entonces, el Fondo de Estabilización, la Junta de Estabilización Financiera, tiene como mandato supervisar los desequilibrios en el sistema financiero internacional y aplicar medidas de corrección cuando sean necesarios para volver a la estabilidad financiera. Sin embargo, se creó, pero no se le dotó de los poderes que necesita para poder hacer eso, todavía. Sí, otra recomendación del Think 20. Lo que le llamaron como el servicio médico de las finanzas internacionales, por así llamarlo. Preventivo. ¿No? Preventivo, el que tiene que prevenir, y cuando estalla una crisis, entonces amarillo. Toma medidas. Las medidas todavía no se han acordado. Una de las grandes contribuciones de la presidencia mexicana al G20 es que en la última reunión de los ministros de finanzas, que se llevó a cabo aquí también, justo antes del Think 20, se decidió crear ya un grupo de trabajo del G20, de las secretarías de Hacienda, de los ministerios de finanzas, encabezado por el ministro de Finanzas de Alemania, para ya proponer al G20 medidas concretas para fortalecer y dotar de poderes a la Junta de Estabilización Financiera. El nacimiento formal del G20 se remonta a la declaración de los líderes del G7, dada a conocer en la Cumbre de Colonia el 18 de junio de 1999. Allí dieron a conocer la creación de un foro para la estabilidad financiera y el surgimiento del Comité Financiero Monetario Internacional, del Fondo Monetario Internacional.